La segunda pregunta nos indicaba que debemos calcular si la gerencia ha cumplido con los objetivos de los socios, porque estaban esperando un 30% del rendimiento sobre los activos. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que volver a hacer el cálculo del ROA. El ROA nos muestra un 20,27%. Los socios esperaban un 30%. ¿Se cumplió con las expectativas de los socios? Lógicamente que No. no. Ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque los socios esperaban un 30%. Entonces aquí vamos a indicar la gerencia no cumplió con los objetivos, con los objetivos de los socios debido a que solo llegó a un rendimiento, solo se llegó a un rendimiento de 20,27% y no al 30% como se esperaba. Esta pregunta suele ser tramposa, tenés que leerla muy bien. En este caso nos damos cuenta en lo que nos dice, realiza el cálculo respectivo e indique si la gerencia de la empresa cumplió con los objetivos de los socios. Ya al principio nos dice que la empresa esperaba obtener un 30% de rendimiento sobre sus activos. Cuando tengamos que utilizar el ROE o el rendimiento sobre el patrimonio, nos va a decir que se esperaba un rendimiento del 30% sobre el patrimonio. O puede que nos diga sobre el capital, sobre el capital invertido, ya que te diga capital, ya es patrimonio. ¿Por qué? Porque nos está indicando el capital que han invertido los socios. ¿Entendés? Entonces, simplemente fíjate que en este caso el 30% sobre los activos es ROA y si dice 30% sobre capital es patrimonio. Eso tenés que fijarte muy bien. Suele ser tramposo. Puede que una fila les pida rendimiento sobre los activos y a otra le pida rendimiento sobre el capital. Así que tenés que tener cuidado con eso. Bien, Sí, gracias por el dato. perfecto. Esto sería todo lo que es el análisis financiero del primer ejercicio que me mandaste. Ahora vamos a pasarnos a lo que va a ser capital de trabajo. Bien, cuando nosotros trabajamos en capital de trabajo, se trabajan normalmente tres alternativas. De las tres alternativas se escoge aquella mejor que nos ofrezca mayor liquidez. La respuesta está en base a liquidez, riesgo y rendimiento, en otras palabras. En esos tres factores nos tenemos que fijar para tomar la decisión. Bien. La primera alternativa y la que muchos no hacen en el examen es la alternativa base. ¿Cómo se está iniciando? La primera alternativa simplemente es hacer el cálculo con los datos que ya tenemos. En este caso, en este modelo que me pasaste, se puede dar, nos tiene ahí que nos dice fondos de largo plazo dos veces. Si te has dado cuenta, fondos de largo plazo dos veces. En los fondos de largo plazo nos muestra arriba 1.800.000 y abajo 1.700.000. ¿Verdad? Lo que tenés que hacer en este caso es fijarte el lado del activo. Nos da 2 millones, ¿verdad? 2 millones. Sí. Perfecto, 2 millones. Tenemos 2 millones. Entonces acá, uno de los dos fondos de largo plazo debes utilizar.
Es una trampa que les pone siempre en los exámenes. Uno de los dos debes ocupar. Yo cuando voy y controlo los exámenes les digo vuélquenlo, porque siempre hay que volcarlo. Entonces, al volcarlo me refiero a que este fondo de 1.700.000 pase aquí arriba. Falta un cero. Y acá automáticamente no va a ser fondo de largo plazo, sino que va a pasar a ser total pasivo. Y la sumatoria de ambos ya nos va a dar los 2 millones. Simplemente es eso. Muchos se complican, lo hacen el ejercicio tal y como está ahí y no lo cambian y está mal. Lógicamente tienen que cambiarlo. Tenemos total activo, total pasivo y tienen que cuadrar ambos. Tenemos 2 millones. Bien. Una vez empezamos con la primera alternativa, tenemos capital de trabajo. Cuando nos diga capital de trabajo, es toda la sumatoria de todas las partidas del activo corriente. Solo el activo corriente. Capital de trabajo es igual a activo corriente. Entonces, capital de trabajo acá va a ser 900.000. Cuando hablemos de capital de trabajo neto, que esto es una pregunta en que entra en el examen siempre, ¿cuál es la diferencia entre capital de trabajo y capital de trabajo neto? La diferencia es que el capital de trabajo es la sumatoria de todas las partidas del activo corriente, mientras que el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. En este caso, el capital de trabajo neto puede ser llamado también fondo de maniobra. Es un fondo que se tiene para realizar inversiones en algunos otros activos que la empresa necesite. En este caso vamos a tener los 900.000 menos los 300.000, que es el pasivo corriente. Y de esta manera vamos a tener el fondo de maniobra o capital de trabajo neto. La liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Y vamos a obtener 3 veces. Vamos a tener 3. ¿Hasta acá tenés alguna duda? No. Perfecto. Vamos a tener los 900.000, los 300.000, bueno, acá. 3 veces. Bien. Bien. Una vez tengamos estos datos, vamos a pasar a calcular la utilidad sobre los activos y de ahí vamos a calcular el costo de los pasivos. La utilidad sobre los activos va a ser simplemente la multiplicación entre los factores que nos da el enunciado. El enunciado nos dice que la empresa considera que se gana el 10% sobre los activos corrientes, ya es el 10%, y el 18% sobre los activos fijos. Vamos a trasladar esto de acá, los 900.000, los 1.100.000, y vamos a multiplicarlo, los 900.000 por el 10% de ganancia y los 1.100.000 por el 18%, en los cuales vamos a tener como resultado la sumatoria de ambos, que nos va a dar 288.000. Lo mismo para el pasivo corriente. El enunciado nos dice que el costo de los pasivos corrientes cuestan 6%, el pasivo corriente, y los fondos de largo plazo cuestan 10%. Hacemos acá la multiplicación y la sumatoria.
la sumatoria, y vamos a tener esto. La utilidad neta. Cuando hablamos de la utilidad neta va a ser utilidad sobre los activos menos el costo de los pasivos. Vamos a tener utilidad sobre los activos menos el costo de los pasivos. Entonces tenemos 100.000 la utilidad neta. El ROA o el rendimiento sobre los activos. Utilidad neta, que son los 100.000, sobre el total activo, que son los 2 millones. De esta forma nosotros obtenemos que el rendimiento sobre los activos va a ser expresado en porcentajes, 5%, y esta es la primera alternativa. ¿Hasta acá tenés alguna duda? No. No, perfecto. En la segunda alternativa ya es disminuyendo el capital del trabajo en 40%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a disminuir el activo corriente. Entonces, a los 900.000 les vamos a sacar el 40%. Vamos a poner 900.000, los 900.000 por el 40%. 360.000. Eso es lo que le debemos descontar. Entonces va a ser 900.000 igual 900.000 menos 360.000, que es el 40%. 360.000. Y esos 360.000 que le descontamos, se lo vamos a sumar al activo fijo para cuadrar el total activo con el total pasivo. Y de esa manera vamos a tener los 2 millones nuevamente. ¿Entendiste? Sí, eso sí. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí el capital del trabajo ya cambia. Va a ser 540.000. Capital de trabajo neto, que va a ser el activo corriente menos el pasivo corriente, 240.000. Y aquí vamos a tener el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y vamos a hacer la división. Nos va a dar 1.8 veces. Una vez hacemos esto, vamos a hacer el cálculo de la utilidad sobre los activos. Traemos el nuevo activo corriente, que va a ser 540, y el nuevo activo fijo, que va a ser 1.460.000. Hacemos la multiplicación y la sumatoria, y vamos a tener la utilidad sobre los activos. Bien. Una vez tengamos esto, como no hemos tocado los pasivos, prácticamente va a ser lo mismo. En este caso, que ya habíamos calculado más arriba. Bien. Y la utilidad neta, que va a ser la diferencia en la utilidad sobre los activos menos el costo de los pasivos, vamos a tener
128.800 y la utilidad neta sobre el total activo, que sigue siendo los 2 millones, la división y en porcentual nos va a dar 6,44%. Bien. ¿Hasta aquí te perdiste o tenés alguna duda? No, está todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos 6,44%. Esta ya es la segunda alternativa. La primera alternativa es la alternativa base. La segunda alternativa es disminuyendo el capital del trabajo, disminuyendo el activo corriente en el porcentaje que te indica. Y la tercera alternativa es subiendo el pasivo corriente, el 40%. El 40% que utilizamos del capital de trabajo, los 360.000. Esos 360.000, el activo corriente vuelve a su estado base. Al estado base me refiero a la primera alternativa o la que tenés en la que me pasaste. Vuelve a este estado, al normal, sin afectarse. Y ahora le vamos a subir el 40%. El 40% que le quitamos al activo corriente en la segunda alternativa se lo vamos a sumar al pasivo corriente. Eso quiere decir que el pasivo corriente va a pasar de 300.000 más los 360.000. De nuevo, los 300.000 van a pasar a ser más los 360.000 y eso que le sumamos, los 360.000 se los vamos a descontar al fondo de largo plazo. ¿Para qué? Para cuadrar el total pasivo. Y de esa manera vamos a tener nuevamente los 2.000. ¿Hasta acá tenés alguna duda? No, Perfecto. Y con eso tenemos la tercera alternativa. Entonces vamos al activo corriente, vamos a tener nuevamente los 900.000. El capital de trabajo neto, que va a ser la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, y la liquidez, que va a ser el activo corriente sobre pasivo corriente, y vamos a tener la división que nos va a indicar 1,36 veces. Vamos a calcular la utilidad sobre los activos. Activo corriente, activo fijo va a volver al estado base que ya teníamos más arriba en la primera alternativa. Y vamos a tener la sumatoria. Y vamos a tener eso. En el pasivo corriente, mismo caso. Aquí va a variar porque ya lo hemos afectado. Va a variar. Vamos a hacer el cálculo respectivo. Y vamos a tener 173.000. La utilidad neta va a ser la utilidad sobre los activos menos el costo de los pasivos. Y vamos a tener 114.000. Y la utilidad neta, vamos a tener los 114.000 divididos sobre el total activo, que son los 2 millones.
Y de esta manera vamos a tener un rendimiento sobre los activos de 5,72. Hasta la tercera alternativa, ¿tenés alguna duda? No. Perfecto. En este ejercicio que me pasaste, hay que hacer una alternativa más. Normalmente son solo tres. Estas tres alternativas y se toma la decisión. Pero en este caso nos dice que otra alternativa es refaccionando la deuda, o sea, el pasivo corriente 7% y los fondos de largo plazo 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a volver a la alternativa base, pero la cuarta alternativa va a ser refaccionando la deuda. Perfecto. Se va a mantener en su estado base. Lo que vamos a modificar va a ser acá. Los costos de los pasivos van a cambiar. Van a ser, el pasivo va a pasar, el pasivo corriente de costar 6 va a pasar a costar 7% y los fondos de largo plazo de costar 10 al 8%. Listo. No es más, entonces nosotros vamos a volver a calcular el activo corriente 900.000, activo corriente menos pasivo corriente, que es el capital de trabajo neto, y la liquidez corriente, que vamos a tener el activo corriente, el pasivo corriente, y vamos a tener la división, que nos va a dar ya 3 veces. La utilidad sobre los activos, vamos a tener estos dos, y lo vamos a multiplicar. Vamos a tener esto. La sumatoria de ambos nos va a dar seguramente 288.000. Bien. Y los fondos de largo plazo, los costos de los pasivos, aquí va a variar de esta forma. Como estamos refaccionando la deuda, vamos a tener estos datos. Y con esto vamos a sacar la nueva utilidad neta de esta alternativa, que van a ser la utilidad sobre los activos, menos el costo de los pasivos. Vamos a tener 131.000. Y el ROA, que va a ser la utilidad neta sobre el total activo, que va a ser esto dividido sobre esto en porcentaje, y nos va a dar 6,55%. Bien. Una vez tengamos, como en este ejercicio nos indica, las 4 alternativas, en este caso tenemos que tomar aquella alternativa que mayor nos favorezca en base a rentabilidad, riesgo y rendimiento. Aquí lo que importa más que todo es aquella alternativa que te da mayor ROA. La que nos da mayor ROA es la mejor siempre. ¿Por qué? Porque es en la alternativa que nosotros ganamos más, pero arriesgamos más. Ya estamos respondiendo en base a liquidez, riesgo y rendimiento. Entonces, aquella que ROA que nos da mayor cantidad es aquella la mejor alternativa. Entonces, vamos a ver. La primera alternativa nos da un ROA de 5%. Así que esta no es. La segunda alternativa nos da un ROA de 6,44%. Esta puede ser. La tercera alternativa nos da un ROA de 5,72. Tampoco va a ser. Y la cuarta alternativa, que es este caso, nos da 6,55. Eso quiere decir que es la mejor alternativa, la cuarta. En este caso lo que vamos a responder es, la mejor alternativa es la
cuarta debido a que refaccionando la deuda, obtenemos un rendimiento de 6.55%, una liquidez de 3 veces con un riesgo menor debido a que se tiene buena liquidez. Y ahí está, esa es la mejor alternativa, la cuarta en este caso. ¿Tenés alguna duda? No, no, no. No. Bien, esto es lo que es capital de trabajo. Bien, ahora vamos a lo que son los ciclos de caja. Cuando nosotros hablamos de los ciclos de caja, toma en cuenta que tenés que aprenderte el concepto. ¿Cuál es la fórmula del ciclo de caja? Vamos a tener ciclo de caja es igual a edad promedio de inventario, más periodo de cobros promedio, menos periodo promedio de pago. EPI más PP más PCP menos PPP, en otras palabras. En este caso, te recomiendo que te los aprendas, ¿no? Edad promedio de inventarios, más periodo de cobro promedio, menos periodo promedio de pago. No como en el examen muchos se los aprenden EPI, PCP, PPP y no se acuerdan después qué era. ¿Ok? Ese es el ciclo de caja. El ciclo de caja consta de 4 etapas, en la cual la primera vamos a calcular el ciclo de caja. Y el ciclo de caja, el ejercicio nos indica primeramente que se tiene un EPI igual a 45, un PCP igual a 60, un periodo de pago promedio igual a 30. Esta es la primera alternativa, la primera opción. Entonces vamos a poner acá la primera opción del ciclo de caja. El ciclo de caja va a ser igual a edad promedio de inventario, 45 días más 60 días menos 30 días. Vamos a tener 75 en la primera opción. La segunda opción nos dice que el EPI pasa a 60 días. Eso tenemos en la segunda opción. Bien. Entonces tenemos que simplemente se va a sustituir esa parte del ciclo de caja. Entonces va a ser, el EPI ya no va a ser 45, va a ser 60. 60 más 60, que es el periodo de cobro promedio, menos 30. El EPI va a pasar a ser 90. ¿Bien? ¿Tenés alguna Sí. duda? Ah, igual dice que el PCP pasa a 30 días. Esa es otra alternativa. Ah, ya, ok. El PCP pasa a 30 días, esa es otra alternativa. Esa es la que vamos a hacer, es la tercera opción. El PCP pasa
a 30 días. Cuando tenemos esta alternativa, lo que se hace es lo mismo, solo suplantando el PCP. Entonces el ciclo de caja se mantiene, vuelve el EPI a su estado base, 45 días, más el PCP ahora. El PCP a 30 menos el periodo de pago promedio, menos 30. Entonces vamos a tener 45. Cada opción que te salga ahí, el EPI pasa, el PCP pasa, el PPP pasa, es otra alternativa, una nueva alternativa. ¿Bien? Ya, Entonces ahí tenemos la tercera opción. La cuarta opción, la cuarta opción. En la cuarta opción nos dice que, el PPP pasa 45 días. exactamente, el periodo de pago promedio pasa a 45 días, ¿no? 45 días, perfecto. Entonces tenemos que el ciclo de caja es igual a el PP, el EPI se mantiene en 45 más el PCP en 60 menos el nuevo PPP que es 45 y tenemos 60. Bien, ya tenemos las cuatro alternativas. Ya está calculado el ciclo de caja. Una vez calculado el ciclo de caja, tenemos que calcular el efectivo mínimo de operaciones. Y para eso tenemos que calcular la rotación. Primeramente la rotación. La rotación van a ser rotación, le vamos a poner RT1, que va a ser rotación 1. Todas las rotaciones van a estar en base a 360 días. Sobre la cantidad de ciclo de caja. 360 sobre el primer ciclo de caja, que es 75. Entonces acá vamos a tener como resultado 370 dividido sobre 75, 4.8. 4.8 veces. En la rotación 2 vamos a tener nuevamente los 360 que va a estar dividido sobre 60, que es la segunda opción, esta de acá. Perdón, 90. 90. Vamos a poner color. Bien. Sobre 90. Y se va a tener 360 sobre 90, 4. Después la otra rotación, 360 sobre 45 nos va a dar 8. Y la última rotación nos va a dar 360 sobre 60 nos va a dar 6. En la rotación, 4. ¿Hasta acá alguna duda? No, no, ninguna. No. ¿No? Perfecto. ¿Mm? Ya tenemos las rotaciones. Una vez tengamos las rotaciones, debemos calcular el efectivo mínimo de operaciones.
o el denominado EMO. EMO. Para eso necesitamos los desembolsos totales anuales y las rotaciones, obviamente. Vamos a poner el efectivo mínimo de operaciones, denominado EMO. Y vamos a tener el EMO 1, que va a ser el DTA, desembolsos totales anuales, que en este caso te lo va a dar el ejercicio siempre el DTA, que va a ser igual a, el DTA es igual a 1.800.000. 1.800.000, perfecto. El DTA, 1.800.000 sobre la primera rotación, que va a ser nuestro EMO número 1, va a ser igual a 375.000. El EMO 2, que va a ser el desembolso total anual, dividido sobre 4, que es la segunda rotación, va a ser 450.000. El EMO 3, 1.800.000 dividido sobre 8, nos va a dar 225.000. Y el EMO número 4, que va a ser el mismo desembolso, solo que dividido sobre 6, nos va a dar 300.000. Una vez tengamos esto, lo que es el EMO, debemos calcular el interés o el costo financiero, que siempre nos va a dar una tasa. El 11, el 10, el 15%, en este caso el interés. Vamos acá, el costo financiero. Siempre vamos a tener una tasa de interés que va a ser, en este caso, nos indica que es el 15%. Entonces, yo le pongo costo financiero CF, va a ser los 375.000 por el 15%, nos va a dar 56.250. Y los siguientes costos financieros va a ser los 450.000, 225.000 y los 300.000, todos multiplicados por el 15%.